Bienvenidos a esta, su segunda sesión, que inicialmente se originó de la pregunta que si la catequesis es bíblica o no. Adventistas constantemente me hacen diversas preguntas acerca de mi fe y yo intento de contestarles basado en la mejor evidencia disponible en el momento. También intento lo más posible de no dar mi propia opinión, sino en presentarles los hechos que pueden ser verificados por cualquier persona en cualquier momento públicamente. La pregunta de esta ocasión es que por qué yo considero las enseñanzas de la iglesia adventista anticristiana. Como hemos establecido previamente, la definición de catequesis es instruir verbalmente la doctrina y disciplina de la fe cristiana. Esta no es la opinión que yo me inventé. Esta es la definición que aparece en cualquier diccionario de tu preferencia o cualquier diccionario histórico que tú desees utilizar. En este caso estamos utilizando la más accesible por internet, que es la Merriam-Webster. El mandato de dar catequesis, o sea, de instruir la doctrina, disciplina y fe cristiana, es bíblico y aparece en numerosos versos como Mateo 24:14 y Marcos 16:15. Pero en esta ocasión enfoquémonos más en la gran comisión. Según el diccionario de la Real Academia Española, o por supuesto, cualquier diccionario de tu preferencia, comisión significa orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo, o conjunto de personas encargadas por ley o autoridad de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender algún asunto específico. Si nos tomamos un tiempo para hacer un pequeño Google search a la palabra la Gran Comisión, no importa la Biblia que posee, te va a aparecer el mismo versículo, empezando en Mateo 28:16. En tal versículo, Cristo claramente le encarga o comisiona a sus discípulos a conducir catequesis alrededor del mundo. Claramente entendemos a través de la gran comisión en Mateo 28:16 que Cristo no le dijo, no autorizó, no comisionó a cualquier persona que quisiera o desearía a dar catequesis, lo cual dar catequesis es sinónimo de predicar su palabra, sino que comisionó directamente a sus discípulos, exclusivo y únicamente a sus discípulos, a predicar su palabra. Evidentemente, Cristo en ningún momento dijo, esperemos 1863 años en lo que Ellen G. White incorpora a mi iglesia de americanos en América para comisionarla a ella y a sus fanáticos a predicar mi palabra. Eso no fue lo que Cristo dijo. Claramente en Mateo 18:17 ya la Iglesia Católica Universal existía y en la Gran Comisión se establece claramente la primera cadena de sucesores y fundadores de la única iglesia reconocida en existencia históricamente, mundialmente e irrefutablemente en ese tiempo, la Iglesia Católica. Cuando una corporación se incorpora, inicialmente, durante el proceso antes de incorporarse, es mandatorio que la corporación introduzca en el Departamento de Estado lo que se conoce como bylaws. Bylaws son unos documentos requeridos por ley que explican, por ejemplo, en el artículo 1, el nombre de la corporación, en el artículo 2, el propósito o poderes de ejecución de la corporación, artículo 4, los funcionarios de la corporación y así sucesivamente a través de los diferentes artículos. Tomemos por ejemplo los bylaws o la constitución legal de la iglesia adventista que logré encontrar en el internet, lo cual admito, desconozco si son estos específicos documentos lo que genuinamente sometieron, pero no obstante, la iglesia adventista, siendo una corporación 501c3, es mandatorio que hayan sometido al Departamento del Estado de los Estados Unidos estos documentos o algunos documentos similares a estos. Teniendo un poco de conocimiento legal, habiendo aprendido lo que son los bylaws, cómo definen y afectan o limitan el poder de una corporación, ahora nos enfocamos en la definición legal de una corporación. Una corporación es una entidad ficticia pero con derechos humanos tales como el derecho de demandar o ser demandado, abrir una cuenta de banco o pagar impuestos. Una corporación puede cambiar de dueño, puede ser vendida, puede ser comprada de acuerdo a su constitución o a sus bylaws.
No obstante, e irrelevantemente a los bylaws, es el gobierno estatal o federal el que tiene el poder de permitir establecer la corporación o destruir la corporación permanentemente. Como dijo el juez principal de la Corte Suprema John Marshall en el famoso caso de McCulloch versus Maryland en el 1819, 40 años antes de que Ellen G. White creara la corporación americana conocida como los Adventistas del Séptimo Día, él dijo, el poder de imponer impuestos equivale al poder de destruir. Eso claramente, irrefutablemente, históricamente y legalmente declara que los Estados Unidos tienen el poder de desmantelar, sancionar, imponer impuestos y destruir la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una corporación o entidad ficticia que solo existe bajo el permiso otorgado por el Departamento del Estado y el Security Exchange Commission. Así que no cabe duda que los adventistas, según definición legal, no son una iglesia bíblica, sino que son una corporación americana cuyo poder es inferior al Departamento del Estado, quien es el que le otorga el poder para llevar a cabo sus funciones legalmente, al igual que protegen su marca, o sea, su trademark, tal marca dada por el águila del Departamento del Estado. Hablemos de bestia, ¿no? Pero ¿y qué importa? ¿Cuál es el propósito de mencionar tanta corporación o tratado? Importan numerosos factores. Por ejemplo, muchos adventistas individualmente claman lo opuesto a lo que su corporación clama o creen. A pesar que muchos adventistas claman que la iglesia adventista es la única y verdadera iglesia fundada por Jesús, los Adventistas Incorporated, por el otro lado, abiertamente claman que son un fragmento que originó con el propósito de protestar la autoridad de la Iglesia Católica, tal y como lo hizo Martín Lutero en el 1517. Repito que Martín Lutero vivió y murió católico y nunca fue su intención comenzar una nueva iglesia, sino de protestar única y exclusivamente la corrupción del Papa que se pasaba vendiendo indulgencia. Existe una gran diferencia entre criticar el liderazgo de una empresa a abandonar la empresa en su totalidad y comenzar la suya propia. Yo estoy de acuerdo personalmente con protestar el liderazgo de algún tipo de empresa, ya que ningún hombre en la faz de la tierra tiene la mitad de la santidad de Cristo. Tal protesta de liderazgo también es bíblicamente evidente en Galateo 2:11, donde Pablo regaña a Pedro, el líder de la Iglesia Católica, por actuar indebidamente. Criticar liderazgo de vez en cuando es ameritable cuando tal se descarrila de su propósito. No obstante, vuelvo y repito que existe una gran diferencia entre criticar las acciones de un liderazgo y usurpar el liderazgo. Por ende, podemos concluir que los protestantes de la Iglesia Católica en sí no son personas que protestan, sino que son personas que se escudan, se esconden detrás del título de protestanismo deshonestamente, cuando en realidad lo que son fanáticos de falsos profetas, falsas iglesias, falsas doctrinas que no poseen ningún tipo de autoridad otorgada por Cristo, sino que su autoridad es otorgada por falsos profetas y el Departamento del Estado o alguna otra nación. Como dijo Cristo en Marcos 2:17, devuélvele a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia protestante son de César, de un gobierno humano. La iglesia católica es de Cristo, del reino de Dios. Es importante conocer la historia de los adventistas para luego considerar si un adventista tiene la jurisdicción genuina para clamar legitimidad. No solo para clamar legitimidad, sino clamar algún tipo de función. Por ejemplo, en el caso de General Conference Seventh Day Adventista versus Pérez en el Southern District de Florida en abril 27 del 2000, podemos ver que los adventistas no tienen ningún tipo de interés en permitir que las personas propaguen libremente la palabra de Dios, sino en proteger sus propios intereses comerciales. La hipocresía es irrefutable, ya que por un lado la doctrina adventista se basa primordialmente en criticar incesantemente la autoridad exclusiva de los católicos, usurpándole su poder exclusivo a propagar la palabra de Dios. Pero por el otro lado, ellos demandaron en corte e impidieron que Pérez hiciera lo mismo que ellos hacen. Mateo 18:32 nos habla acerca de personas así. En conclusión, las razones por las cuales yo considero que las iglesias adventistas son una corporación anticristo: número uno,
porque no son una iglesia comisionada bíblicamente por Jesucristo como lo son la Iglesia Católica y Ortodoxa. Número 2, porque sus corporaciones americanas son comisionadas por William Miller y Ellen G. White y el Departamento del Estado de United States of America. Y siguiendo la misma doctrina adventista de seguir solo lo que es bíblico, ninguno de sus fundadores lo son. Número 3, porque William Miller y Ellen G. White son dos falsos profetas, históricamente comprobables según sus falsas profecías. Y esto no es una simple acusación, esto es un hecho histórico verificable. Número 4, porque su historia y fundación apenas es de 160 años atrás y no de miles de años atrás como la Iglesia Católica y Ortodoxa lo son. Número 5, porque su lugar de nacimiento, Michigan, Massachusetts, Maryland y cualquier otro sitio de United States, no son lugares bíblicos relacionados con Cristo y siguiendo la propia doctrina adventista, ninguno de sus lugares de acontecimientos históricos son bíblicos. Número 6, porque la misión principal de los adventistas es criticar a los católicos, usurparle el poder a los católicos, monopolizar el poder usurpado con fines de lucro y prevenir que otros propaguen las palabras de Dios como lo hicieron en Pérez. Número 7, porque la iglesia protestante en realidad no protestaron, sino que se rebelaron forzosamente en contra de la iglesia fundada por Jesucristo, primordialmente e irónicamente con el fin de actualizar sus propios caprichos, como los de divorciarse y casarse múltiples veces, tener el poder de imponer impuestos lucrativos a sus seguidores, pero principalmente con el fin de arrebatarle a la fuerza, con el poder otorgado de los monarcas y gobiernos, las propiedades y autoridades de la Iglesia Católica. Bueno, con el fin de no crear estos videos extremadamente largos, decidí crear diferentes capítulos. En el capítulo siguiente hablaremos acerca de otras 7 demostrables razones por las cuales la iglesia adventista es una iglesia anticristiana que literalmente se opone a las enseñanzas y direcciones de Cristo. Les demostraré por qué por un lado claman seguir solo escrituras bíblicas, pero por el otro lado, hipócritamente y a sabiendas, intencionalmente practican lo opuesto a lo ordenado por Cristo. Con esta me despido. Hasta el próximo capítulo.